Molecor Tecnología es una empresa relativamente joven que nace y es fundada en el 2006. Nace básicamente como una ingeniería que centra toda su actividad inicial en el desarrollo de un proceso de fabricación de tuberías de PVC orientado. Como solemos decir en todas las presentaciones, Molecor realmente no ha inventado un producto nuevo. El PVC orientado viene fabricándose y aplicándose en redes de presión, de agua potable, a nivel mundial desde prácticamente finales de los años 70. Molecor Tecnología realmente lo que desarrolla y patenta en el 2006 es un proceso de fabricación de tuberías de PVC orientado que viene a superar un número importante de limitaciones, tanto a nivel industrial como de producto, en este tipo de tuberías. Por hacer una breve historia, el PVC orientado se inicia su fabricación en Inglaterra por parte de Yorkshire Imperial Pipes, el cual desarrolló un inicio de tecnología de orientación molecular en tuberías de PVC. Esta tecnología se desarrolla por parte de distintos fabricantes como Uponor, Babin, Alphacan, distintos fabricantes y Miguel en Estados Unidos. Distintos fabricantes a lo largo del tiempo fueron desarrollando esta tecnología. Molecor Tecnología, en el año 2006, lo que viene a sumar es un avance muy importante en el desarrollo de esta tecnología. Y es por eso lo que me refiero, que nacemos como una ingeniería que dedica sus esfuerzos a desarrollar un nuevo proceso de producción que se patenta a nivel mundial en el 2006 y en el cual iniciamos nuestra actividad no tanto como fabricante de tuberías, sino como desarrollador de una tecnología de producción para tuberías de PVC orientado. Y nuestra actividad inicial, más que la fabricación de tuberías, es la venta de esta tecnología y la implantación de esta tecnología en otros fabricantes. Hoy en día esta actividad la seguimos desarrollando y la denominamos como una de nuestras divisiones de negocio Molecor Tech. Molecor Tech actualmente ha instalado distintas equipaciones de tuberías de PVC orientado en distintos países. En Australia tenemos 2 instalaciones, en Malasia hay otras 3 líneas, Canadá, Ecuador, Colombia, Italia. Esta es una de nuestras actividades. Otra actividad también fundamental es, en base a nuestra propia tecnología y con una fábrica situada en Loeches, en Madrid, fabricar esta tubería PVC orientado y exportarla y desarrollar el mercado y aplicaciones de esta tubería en redes de abastecimiento de agua, en aplicaciones fundamentalmente de presión. Por lo cual, Molecor Tecnología hoy en día tiene 2 divisiones de negocio, una de fabricante como fabricante de tubería y venta de tubería, y otra como desarrollador de tecnología con una patente propia y un desarrollo propio de negocio. En la visión inicial de Molecor, teníamos una visión muy clara de que el producto, el PVC orientado, era un gran material con un gran número de aplicaciones en tuberías de presión. Pero nos surgió la pregunta que se puso encima de la mesa de por qué un producto con tan altas prestaciones y con tantas ventajas, como iremos viendo a lo largo de esta presentación, no tenía una cuota de mercado en aplicaciones de tubería como otros materiales. Estoy pensando en el acero, en la fundición dúctil, en el polietileno, en la fibra de vidrio reforzada, en fin, otros materiales con una mayor cuota de mercado. Y la respuesta desde nuestro punto de vista era muy clara. La limitación no era de producto, la limitación no era de material, la limitación era de tecnología de fabricación, de ahí que nuestros esfuerzos iniciales estuvieron centrados al 100% en el desarrollo de una nueva tecnología. Y es esta la ventaja principal de Molecor Tecnología, y es esta la novedad que presentamos. Un nuevo proceso de producción que nos permite presentar una nueva gama, una nueva generación de tuberías de PVC orientada. Hecha esta breve presentación de nuestra empresa, vamos a continuar por el concepto de orientación molecular en tuberías de PVC. La orientación molecular es un proceso físico que básicamente consiste en modificar
la estructura molecular del PVC. En las dos figuras que estamos viendo en esta presentación, en la figura de la izquierda, estamos viendo una malla, una cadena molecular. Los polímeros, al fin y al cabo, no son más que largas cadenas moleculares formadas por carbono, hidrógeno y cloro, con una serie de enlaces entre ellos, que forman cadenas muy largas, cadenas gigantes moleculares, y vemos cómo en el PVC-U o en el PVC hidráulico o en el PVC convencional, a nivel microscópico, veremos que estas cadenas moleculares están totalmente desordenadas. Están ordenadas de una forma totalmente caótica, y es esto lo que le da un aspecto amorfo al PVC convencional, al PVC hidráulico. El proceso de orientación básicamente consiste en elevar la temperatura de este material hasta una temperatura que nos permita rotar y cambiar la disposición de las cadenas rotando estos enlaces moleculares, que se vuelven fácilmente modificables a una cierta temperatura, y a través de un proceso físico de estiramiento del material y un posterior enfriado, conseguimos un cambio en la estructura molecular. Químicamente seguimos siendo lo mismo. El PVC orientado es PVC, y la resina, la materia prima resina de PVC, de policloruro de vinilo que se utiliza, es la misma. Lo que venimos a modificar es la estructura molecular del polímero, del material, y lo que conseguimos es un cambio drástico de propiedades mecánicas del material final. De ahí que venimos siempre a insistir en un concepto muy claro. Somos PVC, químicamente no modificamos el material, químicamente somos equivalentes al comportamiento del PVC convencional, pero esta modificación de la estructura molecular lo que nos conlleva es un material radicalmente distinto en lo que se refiere a propiedades mecánicas. Que iremos desarrollando estas diferencias a lo largo de esta presentación. Como concepto o como idea, nos gusta comparar el PVC orientado y el PVC convencional con un ejemplo que nos va a ser muy fácil de entender: el carbón y el diamante. Químicamente estamos hablando de dos materiales radicalmente distintos, pero químicamente estamos hablando de lo mismo, es carbono. El carbono, a grandes profundidades en la Tierra, tras un proceso de altísimas presiones y altísimas temperaturas, se provoca una cristalización, un cambio de estructura molecular. Químicamente, el carbono y el diamante son lo mismo. Ese cambio de estructura molecular del carbono al diamante nos lleva a un material totalmente distinto. De ahí que si no comparamos o no podemos comparar el diamante y el carbón en cuanto a propiedades mecánicas, de igual manera no podemos comparar el PVC convencional o el PVC hidráulico con el PVC orientado, si bien químicamente, insisto, seguimos siendo lo mismo. La orientación molecular se produce a partir de una tubería de PVC convencional, y a la medida que la tecnología se ha ido desarrollando, se han ido consiguiendo mayores grados de orientación. De ahí que si vamos a la norma de referencia, que es la ISO 16422, en la cual se determinan todos los aspectos normativos de fabricación, de test de este material, veremos cómo en la propia norma ya se identifican distintos grados de orientación. Es decir, por entendernos, distintos grados de modificación de esa estructura molecular, distintos grados de estiramiento del material. A mayor grado de estiramiento que consigamos, mayor es la mejora en propiedades mecánicas del material final. De ahí que podemos ver en la norma cómo se habla de clase 300, de clases 350, de clase 355, de clase 450 y de clase 500. En el caso de la tubería de Molecor y de nuestro proceso de fabricación, siempre nos vamos a referir a la clase más alta de orientación, a la clase 500. Es lo que es uno de los aspectos que el proceso de fabricación de Molecor y la mejora de este proceso de fabricación nos permite alcanzar los mayores grados de orientación molecular que hoy por hoy se contempla en la norma. Otra ventaja de nuestra tubería, y cuya fabricación de Molecor, toda la tubería que ofrecemos en el mercado es de clase 500.
Y es en esta clase 500 donde las mayores mejoras de mecánicas del material se alcanzan frente a orientaciones de menor nivel. En este gráfico, a primera vista, ya podemos ver cómo de una estructura amorfa del PVC-U o PVC convencional a clases de orientación como la clase 400 hasta la clase 500, vemos cómo ya a simple vista se consigue un cambio interno en el aspecto del material. Vemos cómo en la clase 500, la muestra que podemos ver en esta presentación, en esta fotografía, alcanzamos un grado de laminación, de disposición en laminar muy clara. Ese grado de laminación muy clara solo se consigue en la clase de orientación más alta, en la clase 500. Y ya a primera vista ya podemos ver una ventaja práctica en lo que se refiere a tuberías. Un aspecto característico o un problema, una debilidad característica en muchos materiales plásticos es lo que se conoce como la Rapid Crack Propagation o propagación rápida de la grieta en un material amorfo. Un pequeño impacto, una pequeña rayadura producida durante el transporte, manipulación o instalación del tubo puede provocar una grieta, y esa grieta va a tener una tendencia clara de viajar, de trasladarse a lo largo de todo el tubo, produciéndose esa rápida propagación de grieta característica de productos de materiales con una estructura amorfa. Cuando conseguimos esta estructura laminar muy definida, lo que venimos a conseguir es una estructura donde podemos dañar láminas superficiales de la tubería, pero se elimina completamente el problema de la propagación de la grieta. Un aspecto característico de las tuberías orientadas clase 500 frente a cualquier otra tubería plástica. La propagación de la grieta en tuberías clase 500 sencillamente se elimina, no existe. Como hemos comentado, realmente la orientación molecular no modifica las propiedades químicas, las características químicas del material. Seguimos siendo PVC, con todas sus ventajas a nivel de resistencia química o composición química. Pero ese cambio de estructura molecular lo que sí modifica de forma drástica son las propiedades mecánicas. Vamos a entrar ahora en una serie de gráficos y de explicaciones de cuáles son las principales mejoras en cuanto a prestaciones mecánicas del PVC orientado clase 500 frente a cualquier otro material plástico. En esta curva que vemos en esta presentación es una curva característica de esfuerzo de deformación en comparación frente a otros materiales. A simple vista ya podemos ver dos características del PVC orientado clase 500 frente a otros materiales como el PVC convencional, el PVC orientado en inferiores clases de orientación o el propio polietileno de alta densidad 100. Vemos como dos lecturas rápidas, la pendiente de la curva. La pendiente de la curva de la clase 500 del PVC orientado refleja claramente una mayor pendiente del resto de los plásticos. Esta pendiente de esta curva viene a representar el grado de elasticidad del tubo. Tenemos un tubo con un comportamiento mucho más elástico que otros materiales y que de hecho a nivel de pendiente nos acercamos más a las prestaciones de una tubería característica, de la curva característica de un metal, más que a otros plásticos. Y en segundo lugar, y no menos importante, teniendo en cuenta sobre todo la vida útil y el comportamiento a largo plazo de la tubería, es la desaparición del valle de fluencia. El valle de fluencia se denomina a este pico o curva que vemos en todos los materiales plásticos, salvo en el PVC orientado clase 500, donde a partir de un cierto grado de deformación por la aplicación de un grado de esfuerzo, alcanzamos un pico a partir del cual, con una aplicación de esfuerzos inferiores, conseguimos deformaciones mucho más altas. Esto lo podemos explicar, por ejemplo, en un caso de una sobrepresión por un golpe de ariete en una tubería plástica. Si sobrepasamos ese pico de esfuerzo máximo y de formación máxima,
No quiere decir que vayamos a llegar a un punto de rotura, pero sí quiere decir que en el largo plazo y en el futuro, con sobreesfuerzos inferiores, vamos a lograr deformaciones de mayor grado. Este valle de fluencia, que es un aspecto característico de todos los plásticos, exclusivamente desaparece en el PVC orientado clase 500. Esto quiere decir que para alcanzar un punto de ruptura del material, tendremos siempre que aplicar un mayor esfuerzo, un mayor grado de esfuerzo o de sobrepresión en la tubería, independiente de cuál haya sido a lo largo de su vida el número de esfuerzos o sobreesfuerzos sufridos. En una consideración también de vida útil de la tubería, haremos referencia a la curva de resistencia hidrostática a largo plazo. Esta es una curva que estamos obligados a obtener en laboratorios externos para conseguir una clasificación en base a certificación de calidad y distintas certificaciones para demostrar o certificar que efectivamente el material que fabricamos es clase 500. Estas curvas son unas curvas de regresión que vienen a representar de alguna forma la fatiga de un material a largo plazo. Es decir, un material sometido a un esfuerzo constante a largo plazo va teniendo una serie de pérdida de características mecánicas. Y lo que viene a esta curva a reflejar es a 50 años de una tubería trabajando a su presión nominal, cuál es la resistencia a tracción de ese material después de que está en servicio y sometido a este esfuerzo constante después de 50 años. Ese valor, después de 50 años, es el que denominamos MRS, o Minimum Requested Strength. Viene a identificar cuál es la resistencia a tracción del material que ha estado sometido a un esfuerzo constante durante 50 años de presión constante equivalente a la presión nominal de timbraje de la tubería. Y esta es una curva característica de todas las tuberías plásticas. Y de hecho aquí vemos un poco en esta curva cómo cuando denominamos el PVC orientado clase 500, lo identificamos en la norma con un MRS 50. Esto quiere decir que en la tubería de PVC orientado clase 500, sometida a un esfuerzo constante de presión durante un periodo de 50 años, la resistencia a tracción del material será de un valor de 50 megapascales. Es este valor de 50 megapascales o MRS de 50 el que viene a dar nombre a la clase de orientación, a la clase 500 que hacemos de referencia. De la misma forma, si vemos en este gráfico la resistencia a tracción, el MRS que resulta en un PVC-U o en un PVC convencional, veremos que el valor que da en el largo plazo es de 25 megapascales. O si lo comparamos con un polietileno, veremos que el valor de un polietileno de alta densidad denominado PE100, y de hecho de ahí viene la denominación de PE100, de ese valor a 50 años de MRS de 10 megapascales, que resulta de una tubería de polietileno sometida a una presión constante durante 50 años. De esta forma podemos afirmar que dentro de las tuberías plásticas, el material que mayor resistencia a la tracción y por lo tanto menos fatiga sufre es el PVC orientado clase 500 con un valor de 50 megapascales, doble del valor que resultaría de un PVC convencional o un PVC hidráulico, o 5 veces superior al de un polietileno. De ahí otra de las características de excelente comportamiento a largo plazo de la tubería de PVC orientado clase 500 frente a otros plásticos. Como hemos dicho, las mejoras fundamentales del proceso de orientación molecular se obtienen en la mejora de las propiedades mecánicas. Y podemos ver un poco en este gráfico comparativo de las mejoras en distintos aspectos de propiedades mecánicas del PVC orientado frente al PVC-U o PVC convencional. Vemos un elevado grado de mejora en cuanto a resistencia a impacto, una mejora relevante
En cuanto a la resistencia en el corto plazo, una completa desaparición del efecto de la propagación de la grieta, una mejora también muy relevante en cuanto a en cuanto a la resistencia de la fatiga. Y en el gráfico de la izquierda podemos ver un poco la explicación cómo gracias a la disposición laminar del material, una deformación o una grieta inicial en la superficie del tubo impide esta estructura laminar el que esa grieta viaje a lo largo de todo el tubo. De ahí esta afirmación de que el efecto de propagación de la grieta en tuberías de PVC orientado clase 500 es completamente solucionada. A nivel de normativa del producto, siempre vamos a hacer referencia a la norma internacional 16422, pero puesto que Molecor Tecnología está comercializando sus tuberías en muchos mercados a nivel mundial, África, Europa, Norteamérica, Canadá, tanto a nivel de comercialización de tuberías como de tecnología, lógicamente haremos siempre referencia a y cumpliremos y nos ajustaremos nuestras fabricaciones a las normas nacionales en cada país. En el caso que nos atañe, que es el mercado mexicano, ya podemos presentar a Molecor Tecnología y a la tubería TOM de PVC orientado clase 500 como una tubería certificada según la NOM 001 de Conagua, de acuerdo a la norma ISO 16422 del 2006, que hoy por hoy es la norma referencia a nivel internacional para la fabricación de tuberías de PVC orientado para aplicaciones de redes a presión. Como hemos afirmado en el principio de la presentación, la orientación molecular viene a modificar o a mejorar las prestaciones mecánicas del material. Pero, por otra parte, las prestaciones químicas o las características químicas del producto siguen siendo las mismas. De alguna forma, nos gusta pensar que la orientación molecular lo que realmente consigue es, manteniendo todas las bondades y ventajas de los PVCs, del PVC convencional, ligereza, rugosidad muy baja, una elevadísima resistencia a las sustancias químicas y por supuesto a la corrosión, es decir, mantenemos todas las bondades del PVC y superamos sus puntos más débiles, que son las propiedades mecánicas. Con lo cual podemos afirmar que manteniendo todas las prestaciones y ventajas del PVC, superamos efectivamente uno de sus puntos más débiles, que es su resistencia mecánica en el corto y largo plazo. En cuanto a certificación sanitaria, este es un tema también totalmente resuelto por parte de Molecor, en el sentido de cumplir con todas las certificaciones de calidad de aptitud para el uso en el consumo humano en abastecimiento de agua potable que se nos viene imponiendo en cada uno de los países. Estamos hablando de todas las reglamentaciones que nos exigen en el mercado español, la certificación ACS para el mercado francés, la certificación sanitaria HydroCheck en Bélgica, el RAS o el Drinking Water Institution en Inglaterra y, por supuesto, con la certificación de NOM 001 viene incluida también toda una serie de test, por lo cual podemos decir que en todos los mercados que estamos ahora mismo presentes, por supuesto, cumplimos con todas las exigencias